Hola, buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a esperar a que se unan los contactos que tengan el interés de escuchar la plática el día de hoy. Sí, les doy la más cordial bienvenida a este programa que tiene que ver con aspectos legales dirigidos a la ciudadanía, dirigidos a ustedes que no son abogados. Espero que se vayan uniendo. Vamos a ponerle título a esta transmisión que se denomina, vamos a hablar sobre el derecho de acceso a la justicia, pero en una perspectiva en la que ustedes puedan entender qué significa este derecho, qué implica, cómo defenderlo, cómo alegarlo, cómo argumentarlo desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista de que tú me estás escuchando, de que tú me estás oyendo, cómo poder defenderse frente a las autoridades, tanto de orden policíaca hasta incluso pues autoridades de mayor rango, como pueden ser jueces, magistrados, en caso de que tengas un asunto que esté en los tribunales. Vamos a esperar a que se sigan uniendo. El derecho de acceso a la justicia el día de hoy. Pues ahora sí, pues sean todos muy bienvenidos a esta sesión de día miércoles 1 de marzo del año en curso. Me presento, soy el licenciado Ernesto Alejandro Bendaño Ábalos, abogado especializado tanto en materia penal, familiar y civil. Y como todas las noches de los miércoles, pues con estas pláticas que venimos implementando desde hace 2 años sobre aspectos legales que tienen que conocer ustedes, el que tú me estás viendo, tú que me estás escuchando, pues que tengan el concepto para que puedan conocer y ejercer sus derechos de la mejor manera. Pues sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión del día miércoles. Ya me había ausentado, pues una disculpa, había tenido exceso de trabajo, ya ven que luego no tienen personas detenidas, tenemos demandas, tenemos juicios de toda índole en la rama penal, familiar y civil, que son nuestras especialidades, y bueno, no había tenido oportunidad de estar con ustedes. Antes de entrar al tema, para que se sigan uniendo en esta transmisión, pues la verdad que pues entraron a un nuevo mes, a mí se me hizo de volada, se me hizo rápido, como hice una publicación en redes hace unas horas, bueno, en la mañana, que parecía que ayer fue el año nuevo, pareció que ayer fue la cena de año nuevo, ¿no? Fue muy rápido, yo creo que en buena manera a cómo vivimos la vida, en cómo pues transitamos en esas acciones, en ese camino. Y bueno, a veces se nos va la vida, pero rapidísimo. No sé tú qué piensas sobre esto. Y realmente pues ya estamos en el mes de marzo, un mes como todos los años caluroso, en el que se antoja salir, en el que se antoja vacacionar, en el que se antoja pues no quedarse en casa, pues estar en rodeado de la naturaleza, en fin. Entonces, pues, la verdad que se antoja pues estar con una bebida refrescante, estar afuera. Incluso, si ustedes se dan cuenta, cuando uno abre la puerta de la casa o incluso cuando uno sale, incluso el aire fresco, ¿no? Yo por lo menos en las mañanas ya no cuando salgo muy temprano a realizar alguna acción cercana a mi casa de ustedes, ya no me pongo ya suéter, yo ya no me pongo sudadera, ya hace bastante calor, ¿no? Entonces, pues, de por sí ya con el saco que tengo aquí yo puesto me da calor. Pues soy el licenciado Alejandro Bendaño Ábalos, abogado especializado tanto en materia penal, familiar y civil, y el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho de acceso a la justicia, pero desde el punto de vista no jurídico, no legal, sino desde un punto de vista en el que tú le puedas entender, de tal manera que este derecho a veces se ve problematizado con algunos obstáculos que llegan a pasar en la vida cotidiana en los tribunales, sobre todo los tribunales, porque la impartición de justicia es eso, es la vida en los tribunales. Y a lo mejor tú tendrás un juicio, tendrás una demanda
o te habrán demandado incluso una denuncia penal o en una acusación de esa índole, en el que muchas veces se ve atropellado este derecho de acceso a la justicia. Y tal parece que estas cápsulas o estos programas que hacemos con todo gusto para ustedes, para todos mis contactos que están en esta red social, tal parece que nada más es para abogados, tal parece que solamente nos tenemos que conducir con vocablos técnicos, jurídicos y toda esa maraña de lenguaje que incluso hasta a veces los abogados no entendemos. Yo a veces le digo a mis alumnos, oigan, pues si me entendieron, adelante, y si no me entendieron, pues de una vez para poder revisar los conceptos, porque hasta los propios alumnos no le entienden, ¿no? Entonces, pues con el placer saludarles. Betty, buenas noches, Lee, un gusto escucharlos, saludos, un placer, Betty, la verdad ya tenía mucho que no hacía estas pláticas, había tenido trabajo, ya saben, las detenciones, las demandas, los llamados, las citas, y bueno, había estado muy ocupado en todas estas semanas. Afortunadamente, como dicen, bajan las aguas, bajan, digo, no es que bajen dramáticamente, afortunadamente tenemos mucho trabajo, pero nos habíamos ausentado de la oficina, del escritorio, de la computadora, a tal grado que yo ya necesitaba sentarme para pues a realizar mis demandas, mis denuncias, todo lo que tienen que hacerse por escrito, atender llamadas telefónicas, en fin. Y bueno, pues yo decía, mi Facebook Live para toda mi comunidad del Facebook. Entonces, pues un placer, Betty. Ojalá que sea un tema importante para ti. Vamos a hablar sobre el derecho de acceso a la justicia, que es un derecho, insisto, no debe ser exclusivo para el conocimiento de los abogados, sino también para toda la ciudadanía, desde que estás en un tribunal y una agencia del Ministerio Público, ¿sí? Porque a pesar de que hablando en este último caso, a pesar de que es una agencia del Ministerio Público y no tener tribunales como tales, desde luego que las agencias del Ministerio Público están obligadas no tanto a impartir una justicia, porque al final de cuentas están los tribunales del orden penal, sino están llamados a cumplir un tanto como el de ese derecho, porque por ejemplo, si una persona se presenta con una denuncia por escrito y le niegan que sea presentada, se está negando el acceso al procedimiento penal. Y esa negativa al procedimiento penal, pues ¿qué te permite? Pues no puedas denunciar. ¿Qué pasa cuando vas a la barandilla en una agencia del Ministerio Público? Te brindan la atención al público, la persona que está encargada en esa área, y te dice, bueno, pues mira, aquí no es. Esta agencia es totalmente incompetente, porque si se trata de violencia familiar, tienes que irte al búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, allá en la Colonia Doctores. Entonces resulta que te tienen que hacer que tengas que desplazarte hasta muy lejos, porque a lo mejor, pues, supongamos que es una agencia de Iztapalapa o Álvaro Obregón, pero ese desplazamiento implica el que te pongas en riesgo, el hecho de que tengas que caminar. A lo mejor la víctima va sola y afuera de la agencia del Ministerio Público, al caminar, en esas, la intercepta nuevamente el agresor, y hasta incluso puede privarla de la vida, entonces, o asesinar. Entonces, esos desplazamientos pueden ocurrir muchas cosas, aparte de que esa negativa propicia un sentimiento de revictimización, de decir, bueno, no te escucho, y entonces atiende a toda nuestra problemática institucional. No somos capaces de recibirte la denuncia porque estamos llenos de toda una burocracia descomunal, y por tanto, pues entonces no puedo. Que actualmente eso ya no debería imperar, porque ya cuando se presenta una persona a la agencia del Ministerio Público en un caso como estos, la agencia está obligada a hacerle de conocimiento a la persona que en esta agencia no es competente, pero sí se puede recibir la denuncia, sobre todo para emitir las medidas de protección conducentes. A lo mejor tenemos en un delito de violencia familiar la necesidad de que el supuesto agresor tenga que salir del domicilio cuando conviven en uno en común, o por ejemplo el hecho de que no se acerque al domicilio o no tenga comunicación. Medidas de protección que tienen una mayor afectación o una mayor intensidad en la afectación. Entonces, en ese sentido, las medidas de protección deben ser emitidas inmediatamente, porque de no hacerlo así, o sea, de no emitirse esas medidas de protección a favor de esa víctima,
El problema que tenemos es que a esa víctima la empiezas a mandar con temas de burocracia, con temas de que no, es que bueno, esto así debe ir a tal lado y demás. Y entonces esa persona, además de que se le revictimiza, porque una forma de revictimizar es ignorarla o no atender su petición en forma inmediata y pronta, en forma inmediata y adecuada, sino también se genera un sentimiento, aunque no como tal, pero sí se genera un sentimiento de que las autoridades no están haciendo nada, de que el famoso no pasa nada. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que las fiscalías han trabajado y que actualmente, bueno, pues se supone que si tú te presentas a la agencia del Ministerio Público a denunciar ciertos hechos, probablemente delictivos, a lo mejor en ese sentido no te van a mandar a otro lado, pero sí a lo mejor te van a decir aquí no es competente, pero te va a recibir tu denuncia. Eso es parte del acceso a la justicia. Ese derecho que a pesar que no estemos en los tribunales y un juez deba permitirte acceder a ese juicio como las formas y las formas y los términos que establece la ley. La agencia del Ministerio Público también se vuelve una receptora del acceso a la justicia, porque no podemos ir primero a un juez penal porque nos va a decir vete a la agencia del Ministerio Público a presentar la denuncia. Te va a decir nuestro procedimiento primero exige que debas de acudir ante un órgano investigador para entonces después de que haga una investigación robusta, una investigación en el que pueda considerar que es robusta y es adecuada, pues entonces ahora sí ya se acude ante un tribunal para formalizar el acceso a la justicia. Pero esa formalización es frente a un juez. Pero como digo, desde antes, esa persona, ese ciudadano, ese gobernado, esa persona con la necesidad, ese justiciable, ya está accediendo a la maquinaria institucional, vamos a decirlo así. Ya está accediendo a las instituciones públicas que son las encargadas de recibir su denuncia o querella y en su momento hacer la investigación correspondiente. Muy buenas noches tengan todos ustedes, soy el licenciado Alejandro Bendaño Ábalos. El día de hoy estamos hablando sobre el derecho de acceso a la justicia. Que fíjese que alguna vez me pidieron la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Alcaldía Xochimilco que si no daba una plática sobre derecho al agua. Digo, a mí se me hizo muy apasionante. No trato temas de carácter administrativo, pero no dudo que es un tema muy interesante y que bueno, pues tanto problema tenemos con el agua, ¿no creen? Sin embargo, yo sí le dije a la persona que me estaba invitando, no creo que en menos de una semana, porque también era pues unos días antes, no creo dominarlo. Pero ¿qué te parece si hablo sobre el derecho a acceso a la justicia? Que es un tema que yo vivo todos los días y que no es su atropello, su exigencia no solamente es de nuestros clientes, porque ellos son los que son titulares de esos derechos, ¿no? Porque al acceder a la justicia se reclaman otros derechos o se reclama la violación a otros derechos. Cuando tú presentas una demanda por arrendamiento, por ejemplo, exiges que se te restituya en el inmueble, se te devuelve el inmueble, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eres titular de ese derecho como arrendador para que le digas al arrendatario o al inquilino, dependiendo qué tipo de inmueble se trate o de uso, pues sabes que entrégame, desocúpame y entrégame el inmueble o págame ciertas rentas, por citar un ejemplo. Entonces en esos casos no solamente los que se ven afectados en el atropello a ese derecho cuando llega a ocurrir son los propios clientes o los justiciables, que son los que pues acuden a la justicia, porque muchas veces por ejemplo cuando se tiene un defensor público, el defensor público, yo aquí no voy a criticar si son buenos o malos porque me merecen mi respeto, no puedo hablar atrás de ellos. Lo que sí puedo hablar son cuestiones de dominio público, como por ejemplo el caso de que se sabe que ellos, muchos de ellos por la forma de trabajar, le dicen al ciudadano, al usuario, ¿sabes qué? Ayúdame con la consulta de tu expediente, ¿sabes qué? Entrégame esos oficios. Es decir, aspectos administrativos
Y entonces ya el justiciable se enfrenta ante los jueces, ante el propio juzgado, y es muchas veces quien recibe los atropellos. Pero fíjense que no solamente, decía yo, los clientes y los justiciables, sino también los abogados. Nosotros, lamentablemente, también somos receptores de esta afectación a los de, a las limitaciones a al derecho de acceso a la justicia. Es decir, el atropello al derecho a acceso a la justicia también lo padecemos nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros, en compañía de nuestros clientes, pues nosotros capa y espada los hacemos para atrás? O sea, vamos a decirlo así, no es que físicamente lo hagamos para atrás. Yo siempre cuando me veo acompañado de mi cliente, siempre lo tengo al lado, cuando es necesario. Pero vamos a decirlo así, figuradamente, que lo echo para atrás, porque yo soy primero quien lo defiendo. Entonces muchas veces ese atropello al acceso a la justicia también lo vivimos nosotros. Y llegamos incluso a tener discusiones cuando llegan a darse. Digo, yo sé que de inteligencia emocional hay que cuidarse y hay que procurarla, pero muchas veces llega a haber estos atropellos. Entonces ese derecho a acceso a la justicia que se ve violentado. Ahora, sean bienvenidos todos, todas, muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy licenciado Alejandro Bendaño Ábalos, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Bastante calorcito, la verdad. Yo aquí ya me estoy asando con el saco ya. Yo tengo el saco por la formalidad, pero creo que yo creo que si apago la transmisión, pues ya me lo quito. Pero con el gusto de estar con ustedes. Este derecho de acceso a la justicia, que en pocas palabras, ¿qué significa? En pocas palabras, es la posibilidad de que tú, cuando tengas necesidad de exigir un derecho que se ve violentado por una relación contractual, por un delito, por algún hecho ilícito. Por ejemplo, un hecho ilícito puede suceder cuando, vamos a suponer, se te produce un daño a tu imagen pública o algún daño moral, por ejemplo, y en la vía civil puedas tú reclamarlo. A lo mejor un perro te mordió y no solamente pudiera proceder por el delito de lesiones ante el Ministerio Público, sino también incluso tú puedes demandar civilmente a la persona por el pago de sus daños. Entonces, independientemente del tipo de derecho que se pretenda reclamar, uno acude a los tribunales, porque es la forma para hacerlo, ¿no? No tienes que acudir a un tercero imparcial, a una persona que es un tercero imparcial que es, digamos, representa al Estado para que pueda conocer y resolver esos conflictos. Entonces, el derecho a acceso a la justicia implica la posibilidad de que accedas a esos juicios o procedimientos, pero aquí hay varias condiciones, 3 condiciones. Bueno, una condición es que se cumplan las formalidades que exige la ley. Y aquí es donde nos metemos en un gran problema, porque las formalidades que exige la ley muchas veces también obstaculizan el acceso a la justicia. Resulta que en vez de resolver el fondo, resuelven le dan más importancia a la forma. O sea, y ese, a pesar de que está en nuestra constitución, de que debe prevalecer el fondo sobre la forma y que los jueces deberán darle privilegio a esto, lamentablemente en la vida práctica muchas veces no ocurre así. Llega a pasar que en una demanda se te exigen tantos requisitos. Yo recuerdo una vez en un divorcio, fíjense, en un procedimiento en un juicio de divorcio, en el que yo presento un acta de nacimiento para demostrar el vínculo entre mi representado y desde luego sus hijos menores. Pero cuando se presentan esas 2 actas de nacimiento, el juez nos dice que debía de sacarse un acta de nacimiento, un acta de nacimiento en el que tenían que venir los nombres de los abuelos. Entonces, pues yo dije, bueno, pues los abuelos, ¿qué tienen que ver aquí? Los abuelos solamente están llamados a ejercer la patria potestad cuando la pierden ambos padres, o cuando la pierden
o se acaba, ¿no? Se termina o se suspende. Digo, hay varios hipótesis. Se puede desde terminar por causas naturales, se puede a lo mejor la llegada de la edad de 18 años de de los hijos, se puede terminar por una excusa, se puede perder por una sentencia por haber cometido un delito en contra de tu hijo, no sé. Lo más común a lo mejor cuando se comete una violación del padre hacia la niña, etcétera. Entonces hay casos de terminación, restricción, limitación, suspensión o pérdida de la patria potestad. Pero mientras los dos padres estén en la patria potestad, los abuelos no tienen nada que ver, los abuelos no, o sea, e inclusive también cuando la obligación alimentaria, es decir, esa obligación que tú tienes de aportarle alimentos a tus hijos, esa obligación solamente se ve, digamos, sustituida cuando los dos padres no pueden ya pagar o por mil razones, y esto quede demostrado ante los tribunales. Entonces son llamados los abuelos para que los abuelos se hagan cargo de los niños. Entonces la pregunta es, si el juicio es de divorcio y se está anexando una propuesta de convenio para regular todos los temas que pudieran ser problemáticos en materia de hijos menores y de bienes de sociedad conyugal, porque en ese momento había bienes de sociedad conyugal, lo que ustedes conocen como los bienes mancomunados, ¿sale? Porque llega a pasar que cuando a veces estamos en las consultas o estamos en las pláticas, nos dicen, licenciado, no le entiendo qué es la sociedad conyugal. ¿A qué se refiere? Bueno, yo conozco que pues en los bienes hay bienes mancomunados. Es que esa es la sociedad conyugal. La sociedad conyugal es un término más jurídico, más propio de la ley, y la bienes mancomunados pues, es más conocido por la sociedad, es un término un poco más coloquial. Entonces, pues nada que ver el tener el nombre de los abuelos. Bastaba el acta de nacimiento en vía de extracto, porque ustedes sabrán que en la Ciudad de México, respecto a las actas, se pueden expedir tanto de extracto como la copia fiel del libro. En el primer caso, el extracto solamente tiene los datos mínimos para identificar el documento. Por ejemplo, el nombre en el acta de nacimiento, pues el nombre del nacido, la fecha de nacimiento, el nombre de los padres, hasta ahí, ¿sí? Obviamente en la parte de arriba los datos que identifican el registro del acta, ¿no? Libro, juzgado, etcétera. ¿Y qué pasa con la copia fiel del libro? La copia fiel del libro es exactamente conforme a la primera acta que se expidió al momento en el que se compareció a presentar vivo al hijo menor de edad, ¿sí? Para reconocerlo. Entonces, en ese sentido, la copia fiel del libro va a tener no solamente esos datos que les he comentado, sino va a tener nombre de los testigos, va a tener incluso la huellita del bebé, va a tener incluso la firma de los testigos, la firma no original porque es una copia fiel del libro, ¿no? Pero va a tener la copia de las firmas de los padres, la firma de los testigos, va a venir los domicilios de los testigos en caso de que hayan sido presentados, una serie de datos que va a contener la copia fiel del libro, ¿sí? Entonces, digo, cuando hablamos del libro es cuando por primera vez se asentaron los datos, se firmaron y demás. Entonces, pues nada que ver, o sea, el juez nos pide que venga el acta con el acta de nacimiento, con los nombres de los abuelos, y realmente eso decía, pues si tú no me lo aportas, ofreces en 5 días, yo te desecho la demanda. Pues bueno, la solicitud de divorcio. Yo decía, bueno, pues si quieres las exhibimos. Pero mi cliente, un poco enojado, porque mi cliente era abogado también, pero pues no se dedica a esos amos, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a presentar una queja. Porque yo sé que puedo prácticamente presentar estas actas, pero también aparte hay una cosa, que la copia fiel del libro en la Ciudad de México te tarda 5 días hábiles a partir del día siguiente en el que se hace el trámite. Entonces, realmente nosotros cuando también dijimos, bueno, se presenta la queja en caso de que yo no obtenga el acta, ¿no? Eso es lo que me comentó. Realmente no logra obtener las actas. Sí se presentan incluso los acuses
avisar al juez sobre el trámite correspondiente que está en vías de hacerse. Y el juez dice, bueno, pues como no me cumpliste, entonces yo te desecho la demanda. Entonces se nos hace una decisión muy excesiva, muy injusta, muy poco proporcional, y lo que sucede es que metemos una queja que permite que esa decisión sea revocada y que por tanto se pueda revertir el fallo. Se pudo admitir la solicitud, ¿verdad?, con esas actas que eran suficientes para demostrar eh, la filiación, es decir, la relación que existe entre los padres y los hijos, la relación jurídica. Entonces, aquí nada más se necesitaba demostrar esa relación jurídica, no si estamos vinculados con los abuelos o con los testigos, con nada. Eso no nos interesa en este juicio. Entonces, de esa forma fue en la que... Entonces, esto es un requisito que impedía acceder a la justicia en forma adecuada. Entonces, el problema es que sí con los requisitos y formas que establezca la ley, pero que no se tornen excesivos, no se tornen irracionales, injustos los requisitos, innecesarios los requisitos, ¿no? Entonces, ahora sí que lo importante aquí es que sí necesitas buscar un buen abogado para que tenga esa buena lógica jurídica. Porque también muchas veces uno desconoce, alguien podría decir, no, pues no sé si la ley lo diga, no sé si esto se haga se necesita hacer en la práctica. Entonces la persona que no conoce las leyes y que no domina esto, pues puede decir, no, pues a lo mejor sí es normal, pero vendrá un abogado que le podrá decir, esto es innecesario, esto es poco productivo, esto es innecesario. Entonces, en ese sentido, el acceso a la justicia es esa posibilidad de que un tribunal pueda escuchar tu petición, pero siguiendo las formas y los requisitos que establezca la ley. Otro elemento o otro requisito para que este derecho pueda ser atendido es que justamente pueda ser en los términos y los plazos que establezca la ley. ¿Qué quiere decir? Hola, buenas noches, Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Muy buenas noches, espero que te encuentres muy bien. Gusto en saludarte. Digo, es un placer siempre seguirlos en redes sociales, que a veces hacen bueno, yo sigo sus publicaciones, las veo, les doy me gusta, me encanta, o luego llega a pasar que luego puedo hacer un comentario, no sé. Digo, siempre de la manera más respetuosa, más amable, agradable, que participar en sus publicaciones, y no me lo vayan a tomar como mal, ¿no? Yo siempre he sostenido que las conversaciones escritas llegan a ser difíciles, pueden llegar a ser difíciles, pueden llegar a ser mal interpretadas. Entonces, pues digo, trato de acercarme de la manera muy respetuosa y bueno, pues estar con ustedes en estas publicaciones que se hacen día con día. Pues sean bienvenidos. Estamos hablando sobre el derecho de acceso a la justicia, pero este derecho visto no desde para abogados, o sea, porque si yo creo que si me pongo a hacer si empiezo a hablar de abogados, empiezo a hablar de aspectos jurídicos, pues mejor convoco a un programa entre abogados, ¿qué les parece? ¿No? Y pues mejor como que para que no, o sea, este programa o estas pláticas tienen la finalidad de acercar la cultura de la legalidad a ustedes, que conozcan y sepan ejercer sus derechos, fundamentalmente. Entonces, pues sean bienvenidas. Soy licenciado Alejandro Bendaño Ábalos, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Estoy especializado porque no me dedico a la materia laboral, administrativa, fiscal, seguridad social. No me dedico a temas migratorios, internacionales, bursátiles, bancarios, no sé. A eso no me dedico. Yo tengo 3 especialidades nada más, que es la materia penal, la materia familiar y la materia civil, y estoy para servirles. De hecho, en la parte de arriba tienen mis números telefónicos para lo que ustedes requieran. Si necesitan alguna cita que pueda consultar su expediente judicial para una segunda opinión, siempre respetando el trabajo de mis colegas en caso de seguir en la defensa, o el caso de poder redactar o interpretar un contrato, etcétera, con mucho gusto para servirles. En la parte de arriba de esta transmisión van a encontrar mis números telefónicos, el teléfono de oficina, teléfono de celular. Me pueden mandar un mensaje por vía WhatsApp o un Messenger en esta
red social. Bueno, yo con este calorcito, o sea, yo decía, ¿qué están tomando? Bueno, yo la verdad siempre ando con mi cafecito, pero esta vez por el calor, mejor no. Alguien me decía por ahí, oiga, Lee, pues una cerveza, no, creo que pues no me vería bien aquí yo tomando mi cerveza y todo, porque realmente, por eso tanto nos critican a los abogados que somos unos briagos y no sé qué, y corruptos y no sé qué. Si muestro ese ejemplo, pues imagínense. Y aunque yo no quisiéramos, pero aunque realmente no quisiera mostrarlo, realmente pues no lo haría por ustedes, ¿no? Entonces, comentando, siguiendo con el tema, la posibilidad de acceso a la justicia también implica que se cumplan los términos y plazos legales. Es decir, los tiempos que nos marca la ley para presentar una demanda, una denuncia, etcétera. ¿Esto por qué? Porque no puede quedarse en forma indefinida la posibilidad de que tú puedas demandar a otra persona. ¿Por qué? Porque la otra persona tampoco puede estar con la incertidumbre jurídica a ver cuándo la van a demandar, ¿sí? Entonces, el acceso a la justicia en cuanto a que se presenten demandas o se inicie un procedimiento, se inicie un juicio, está supeditado a ciertos plazos de prescripción, ciertos sí, tiempos para presentar, a promover una acción legal, para presentar una denuncia. Por ejemplo, en el caso de la materia penal, el Ministerio Público tiene ciertos tiempos para la investigación. Cuando, por ejemplo, el delito es perseguido de oficio, como por ejemplo un homicidio, se puede presentar una denuncia, pero esa denuncia, si no se efectúan actos de investigación para darle continuidad a la misma, puede pasar si se debe de establecer, se debe de cumplir un cierto plazo para que entonces prescriba la acción penal, es decir, que el Ministerio Público ya no pueda seguir investigando. O sea, yo por ejemplo me acuerdo de un caso de homicidio en el que, bueno, no tanto fue el tema de acceso a la justicia, porque realmente sí se mataron a una persona, derivado de eso se iniciaron las denuncias correspondientes, las pesquisas de la entonces Policía Judicial, año 1989, imagínense, en una riña matan a un chico, y entonces empiezan las pesquisas de la Policía Judicial para agarrar a fulano y fulano y fulano, y entonces pasa que habían varios sujetos que estaban pendientes de detener. Entonces varios fueron llevados al reclusorio norte, al menos son 4 los que fueron llevados al reclusorio norte, se les somete a proceso penal, y entonces después de ser condenados se libran órdenes de aprehensión en contra de los sujetos restantes. Uno de ellos era mi cliente, se libra orden de aprehensión en 1996, y resulta que hasta el 2019 le ejecutan la orden. Entonces, si ustedes cuentan de 1996, era 96, 2006, 2016, son 4. Habían pasado 2016, 26, 16, 17, 18, 19. Habían pasado 23 años. 23 porque... bueno, sí, 23 años para ejecutar la orden. Cuando realmente en un homicidio calificado se prescribe a los 35 años. Es decir, después de que se efectúe un acto de investigación y ya no se hace más. En este caso, por ejemplo, la orden de aprehensión estaba librada por un juez, pero a pesar de que se hacían oficios recordatorios por parte de la entonces Procuraduría al juez, ¿sabes qué? Ejecuta la orden, perdón, al revés, de los oficios que giraba el juez al señor procurador en cuanto a que, sabe, te recuerdo que tienes una orden de aprehensión, te recuerdo que tienes una orden de aprehensión, te recuerdo esto porque esto puede prescribir, eso no se traduce en actos de investigación, por tanto va corriendo la prescripción. El gobernado o el justiciable no puede quedarse toda la vida esperando a ver cuando le libran la orden de aprehensión. Entonces en esos casos también el acceso a la justicia es bajo los plazos y los términos legales. Por ejemplo, en materia de un pagaré, en un pagaré tú de repente le prestas una cantidad de dinero a tu amigo, a tu vecino, etcétera,
y resulta que establece una fecha de vencimiento para su pago. Tú dices, bueno, el día de hoy, 1 de marzo de 2023, le prestas 25,000 pesos y resulta que me lo vas a pagar el 1 de abril de 2023. Es decir, te doy un mes para que me lo pagues. Al día siguiente de la fecha de vencimiento, es decir, el día 2 de abril de 2023, ya es, digamos, ya puede ser ya puede ser incluso ya puedes tú demandar. Ajá. Pero la ley nos dice, son 3 años para demandar a partir del día siguiente de la fecha de su vencimiento, es decir, el 2 de abril de 2023. Entonces, 2023, eso quiere decir que tú tendrías hasta, es 2023, 2024, hasta el 1 de abril de 2026 para presentar la demanda, ¿sí? Pero si tú no lo haces en esos 3 años que la ley establece, entonces ya no puedes acceder a la justicia, porque ese derecho no es absoluto, es un derecho de acceso a la justicia que está limitado por las leyes. O sea, yo creo que en esta vida nada es absoluto, salvo, bueno, se dice que el derecho humano absoluto es la dignidad. Creo que la dignidad no podría tener límites. La dignidad aquí en China es la dignidad, punto. El respeto es aquí en China, ¿no? La dignidad, ¿no? Pero todos los derechos humanos tienen límites, tienen restricciones. O sea, es como lo que decía Benito Juárez, ¿no? Mi derecho llega hasta donde está el derecho ajeno del otro, ¿no? Entonces ahí está el límite de mi derecho, ¿no? Entonces en ese sentido, el derecho a acceso a la justicia tiene límites, no puede ser absoluto, no puede ser toda la vida. Entonces, pero ¿por qué te ponen 3 años? ¿Por qué te ponen 2 años para demandar? ¿Por qué te ponen lo que diga la ley? ¿Por qué te pone esa temporalidad? Porque, vuelvo a repetir, la otra persona a la cual se le demanda, a la cual se le estaría demandando o a la cual se le estaría reclamando ese derecho, no puede estar toda la vida esperando a cuándo va a recibir la demanda. ¿Sí? ¿Me entiendo? Entonces, esto está limitado. Digamos que también se mira al derecho que tiene el otro de que haya una certidumbre o una seguridad jurídica, ¿sí? No puede ser al capricho de la persona. Entonces, en ese sentido, hay límites. Entonces, este derecho de acceso a la justicia es bajo los plazos y los términos que establece la ley. Bueno, yo decía de los formalismos, ¿no? Del exceso de requisitos, porque no sé si ustedes se acuerdan que este derecho de acceso a la justicia dice nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a acceder a los tribunales, a que se le imparta una justicia pronta y expedita. Y cuando hablamos de pronta, es en los plazos y los términos que acabo de señalar, cuando es pronta. Pero la prontitud no solamente se entiende como una exigencia para el que la busca, o sea, para quien busca la justicia, sino también para los tribunales. Los tribunales también están, o los ministerios públicos, también están limitados en tiempos. Más los tribunales, porque los tribunales también las leyes les marcan ciertos tiempos para resolver. Y aquí es muchas veces donde cae la controversia con sus abogados. Y aquí es donde se generan muchos problemas. El abogado, cuando es contratado, el abogado privado, cuando es contratado por su cliente, está obligado, yo digo que está obligado, a hacerle del conocimiento o comunicarle al cliente que existen tiempos legales. Inclusive, si no son tiempos legales, sino también aquellos tiempos que pueden estar ajenos a la ley. Por ejemplo, el tema de la pandemia, que se decretaron 2 periodos de suspensión más o menos largos. El tema de que al menos el año pasado, al inicio y bueno, todo el año, hubo paros de actividades, paros porque no se les pagaban los sueldos a los empleados del tribunal, no se les pagaba sus aguinaldos. Entonces, todos esos temas advertirle al cliente para que esté consciente de los obstáculos que pudieran enfrentarse en el acceso a la justicia, ¿sí? Entonces, el abogado tiene ese deber de comunicarle al cliente que su actuación está también limitado por los tiempos que tienen los tribunales, ¿no? Los plazos, por ejemplo, la ley señala ciertos tiempos para, pues si se presenta un escrito,
pues nos dan se tiene más o menos en una semana se publica el acuerdo en el cual, perdón, se toma una decisión en relación a ese escrito, porque toda petición que tú formules se debe de resolver a través de una decisión judicial, a través de una decisión. Entonces no puede quedar como a lo que diga la persona, el justiciable, sino también tiene que estar resuelto en tal o cual sentido que merezca decidir, que así lo haya decidido el juez. Entonces, también los jueces tienen tiempos para resolver, tienen tiempos para llevar audiencias, tienen tiempos para realizar ciertos actos procesales. Entonces, esos tiempos, el acceso a la justicia, no solamente son los tiempos que se le exigen al justiciable que lo hagan, ¿no? Sino también son tiempos que tienen las autoridades para resolver. A veces que, por eso digo, siempre sus abogados deberán de comunicar los tiempos legales, comunicar cómo es que se maneja los tiempos, porque un problema que llega a darse es que los clientes están pagando constantemente honorarios profesionales y da esa sensación, se produce esa sensación de que el abogado no está haciendo bien su trabajo porque no nos da resultados. Peor aún si el abogado no comunica el avance del juicio de manera constante y permanente y de manera clara. Pero si el abogado sí está cumpliendo con este deber de comunicarle al cliente los avances del juicio de manera constante, no, yo creo que el abogado no basta con que su actuación sea de esa manera, sino también el abogado deberá hacerle saber desde el inicio de la contratación que hay plazos legales, pero también que se afrontan problemas en la impartición de justicia en cuanto a que hay retrasos, hay esto y hay lo otro. Entonces, eso es muy importante que se tenga muy en claro estos problemas que tienen. A veces, por ejemplo, dice la ley, bueno, son 5 días para resolver. O una vez que se contesta la demanda por parte del demandado, se van a señalar una audiencia de los siguientes 5 días, vamos a suponer. Y el juez no lo señaló en los 5 días, en los siguientes 5 días esa audiencia, sino que la audiencia te la señaló después de 4 o 5 meses. Entonces, creo que eso es algo muy importante que concientizar por parte de los abogados, pero no solamente de los abogados privados, ojo, sino también de los defensores de oficio que ofrecen ese servicio a la ciudadanía. El hecho de tratar de engañar o hacerle creer al cliente que esto va a ser lo más rápido posible y que solamente va a quedar dentro de su hábito de actuación, yo creo que es un error, porque el abogado no tiene la varita mágica. El abogado, un buen abogado, procura que vaya lo más rápido posible el trámite del juicio, pero lamentablemente el derecho a acceso a la justicia se ve entorpecido por esos problemas institucionales que afrontan los tribunales, problemas de falta de pago de salarios y prestaciones laborales, hechos fortuitos como la pandemia, el COVID-19, que incluso, fíjense, ya se va a cumplir 3 años. Bueno, se cumplieron 3 años del primer caso de un mexicano que, llegado de Italia, llegó contagiado. Fueron varios, me parece. Y uno llegó a la Ciudad de México. Fueron a un congreso a Italia, un congreso, y no sé si uno se fue para Monterrey, no sé otro, y uno llegó a la Ciudad de México. Y ese caso, creo que falleció la persona. Y fue donde inició pues el contagio, ¿no? El contagio en la Ciudad de México. Entonces hace un año, fíjense, ya se contó los 3 años de la llegada de esta comitiva o de estas personas procedentes de Italia contagiadas, pero dentro de unos días se van a conmemorar o se van a recordar los 3 años que ya hace 3 años se decretaron con la contingencia, ¿no? Yo recuerdo el día 16 por ahí que ya todo el mundo, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, decretaban el cese de actividades, el cierre de instituciones, bueno, en fin, fue un caso muy muy feo, muy dramático, porque costó la vida de muchas personas, ¿no?
Yo creo que a muchas personas, de familiares de ustedes, amistades, maestros, vecinos, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces este hecho fortuito también impidió que se accediera a la justicia. Imagínense, desde que se decretó la pandemia, bueno, la contingencia en el 16 de marzo del año 2020, los tribunales estuvieron cerrados, al menos en la Ciudad de México y en el Estado de México, hasta el mes de agosto. O sea, fue una paralización que preocupó mucho, no solamente a los abogados, que también eran nuestra fuente de trabajo, sino también a empleados del tribunal, a mucha gente que vive de esto, y también, sobre todo, el acceso a la justicia de aquellas personas que lo necesitaron. Solamente se atendían casos urgentes, casos en los cuales no podía postergarse. Por ejemplo, personas detenidas que eran puestas ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público no podía dejar de resolver su situación jurídica dentro de las 48 horas. O sea, no podría decírsele a la persona retenida, ¿sabes qué? Mira, pues ya no tengo 48 horas porque yo no sé si me voy a contagiar de ti, o yo no sé si alguna persona retenida en las galeras vaya a contagiar. Pues mira, yo creo que mejor suspendemos y aquí te quedas retenido en la agencia del Ministerio Público. O sabes qué, no me importa cómo quede la investigación, yo te mando al reclusorio. Pues eso no pueden hacer, porque está la libertad puesta en juego, ¿no? Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy el licenciado Alejandro Bendaño Ábalos. Sean bienvenidos. Estamos hablando sobre el derecho de acceso a la justicia. Y pues me da mucho gusto estar con ustedes. Es un tema muy interesante, es un tema que puede importar en la cultura de la legalidad. Y que bueno, pues ojalá me puedan hacer sus comentarios o sus dudas y con mucho gusto poderlas contestar. Entonces decía yo, se decreta el primer cierre de tribunales, muchas personas no pueden acceder al acceso, no pueden acceder a la justicia. Incluso muchos casos de personas que estaban internas en los reclusorios, que pedían a gritos que se les abriera una audiencia para dar continuidad a su asunto. No, pues no se podía. Solamente se atendían audiencias urgentes. Incluso poco a poco se fueron aperturando ciertas actividades, algunas remotas, no recuerdo que hubieran presenciales, pero sí mucho se privilegió los medios electrónicos, pero en aquellas audiencias que tuvieran una urgencia. Por ejemplo, el hecho de personas que estaban a un tantito de alcanzar su libertad y obtener un beneficio preliberacional, por ejemplo, ¿no? Ya sentenciadas. Entonces, hay casos en los cuales las personas sí podían acceder a la justicia, pero a través de medios electrónicos, a medios a distancia. Y sí lo hicieron, pero hay otros casos en los que el propio procedimiento no era urgente, digámoslo así, o sea, no tenía que atenderse de inmediato, y muchas personas se quedaron en el reclusorio esperando a que se reiniciara la pandemia. Y ya no hablemos en el tema penal, en el tema de orden civil, materia familiar, ya no digamos el laboral, en fin, o sea, todo el sistema de justicia, toda la ciudadanía, pues, y aparte, pues viene al cerrarse, ya terminar ese primer periodo de suspensión, viene otro, porque en agosto reinician labores los tribunales y viene un segundo periodo de suspensión el 5 de diciembre de ese año 2020, y de diciembre hasta a finales de febrero, o mediados o finales de febrero, terminó el segundo periodo de suspensión, porque ya ven que a principios de 2021 hubo muchísimas muertes. O sea, el aumento desmedido de personas que perdían la vida por contagio del COVID-19. Entonces, en este sentido, pues también, pues la verdad sí preocupó. Yo me acuerdo que hubo muchas muertes, no se diga, desde marzo hasta yo creo que el periodo más fuerte en 2020 fue hasta agosto, no lo sé, porque ya a finales de año se fue como amortiguando un poco. Pero yo creo que vino diciembre de 2020 y se reinició digamos, el contacto social por las convivencias de Sembrina y de Año Nuevo, que eso propició pues obviamente una contagiadera. Y no es que yo le quiera echar la culpa a la gente, la verdad, porque yo ahora a mí me reuní con mi familia y bueno, pues no tuvimos problema. Pero sí, lamentablemente, derivado de esa mayor afluencia o contacto social,
pues mucha gente se murió en el mes de enero, febrero, marzo, todavía abril de 2021. Aumentaron los casos de contagio, ¿no? Entonces, eso obligó a que los tribunales cerraran, al menos en la Ciudad de México y en el Estado de México, yo sé los casos, de diciembre hasta el mes de febrero. Ya de febrero para la fecha, bueno, pues sí, después hubo, al menos en juzgados de lo familiar en la Ciudad de México, una transición de que había juzgados que abrían, otros cerraban, en fin, era todo un relajo en la justicia civil y familiar, ¿no? También en la penal, pero no tanto en la civil familiar, ¿no? Y bueno, pues el derecho a acceso a la justicia se vio limitado por un hecho fortuito, por un caso de la naturaleza, bueno, no de la naturaleza, sino un caso fortuito de pandemia, ¿no? Entonces, hay tantos casos que obstaculizan el acceso a la justicia. Una pandemia, un tema de paro de actividades del tribunal, porque un sismo, por ejemplo. ¿Qué pasó con los sismos de 2017? El 19 de septiembre cerró el tribunal, naturalmente, y después de varios días, finales de septiembre, reabrió el tribunal. Pero esos días quedaron cerrados, 2007. Ya no se diga el año pasado, ya ven que exactamente tembló el día 19 de septiembre. Pues también el tribunal se vio obligado a cerrar 19, 20, 21, 22 para verificar la estructura de los inmuebles a su cargo, ¿no? Que bueno, que ya después el Estado de México al día siguiente sí abrió, a los tribunales del Estado de México sí abrieron al día siguiente. Pero en la Ciudad de México sí se tomaron 3 días para verificar el estado físico de los inmuebles. Entonces son temas que obstaculizan el acceso a la justicia, que incluso pues van de tiempo, de periodos de tiempo a periodos de tiempo, ¿no? No lo mismo que suspendan labores 3 días o un solo día en el que no le pagan los salarios a los trabajadores y ese mismo día queda el pago, al periodo de la pandemia, ¿no? Que como les acabo de comentar, no es lo mismo que cierran actividades desde marzo hasta el mes de agosto de 2020, ¿no? Bueno, entonces, otra cosa que quiero comentarles muy importante. Estamos hablando del derecho a acceso a la justicia. Sean bienvenidos, bienvenidas. Estamos por terminar ya unos 8 minutitos. Y bueno, con el placer de estar con ustedes esta noche de miércoles, 1 de marzo de 2023. Les deseo mucho éxito en este inicio de mes, que les vaya muy bien, se puedan consumar sus proyectos que no se han hecho, que muchos dicen, es que me voy a ir a correr para bajar de peso, o sabes que voy a entrar a estudiar esto o a trabajar. Pues no, nunca es tarde para hacerlo, nunca es tarde para hacerlo. Yo los apoyo, tengan el ánimo de la mejor aptitud, la mejor sentimiento para la mejor, digamos, pensamiento, la mejor actitud. Yo creo que en los proyectos o en las ideas o en el salir adelante diario tiene mucho que ver la actitud, ¿saben? La actitud. O sea, si tú pones una actitud negativa, pesimista, que realmente no le ves más allá, pues realmente pues tiendes al fracaso, ¿no? La actitud ante todo. Entonces, pues les deseo que tengan que este mes les vaya muy bien. Bueno, pues 8 minutitos, 7 minutitos y yo les quería comentar algo que también es preocupante. El derecho de acceso a la justicia se comentaba por foros pues académicos de que tenemos abogados, y ya saben que todos los gremios de médicos, abogados, ingenieros, psicólogos, etcétera, pues tenemos nuestros congresos, pláticas y más los que nos dedicamos a la academia, ¿no? Fíjense que se estaba comentando que había un informe de algunas instituciones de carácter internacional que afirmaban, de acuerdo a estadísticas y estudios, que uno de los obstáculos al acceso a la justicia es la mala preparación de los abogados. La mala preparación de los abogados, así se los pongo. La mala preparación de los abogados. ¿Por qué? Porque muchas veces, si el acceso a la justicia, suena muy bonito el acceso a la justicia, pero yo creo que tú solita o tú solito no vas a llegar a tocar el tribunal y vas a decir, oye, ¿me abres? Oye, oye, pues mejor te platico cuál es mi problema, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué pasa con controversias de orden familiar, controversias de orden de arrendamiento, de las cuales tengas que presentar una demanda?
pues tú no vas a poder hacer una demanda técnicamente correcta. A lo mejor la intentas, pero técnicamente podríamos tener problemas. Entonces tienes que buscarte a un abogado. Y el abogado se vuelve una especie de representante de ti para acceder, para reclamar, para pedir el acceso a la justicia. Entonces, si el abogado no está bien preparado, el problema que tenemos es que el acceso a la justicia se vuelve obstaculizado cuando no se sabe pedir la justicia, no se sabe pedir, reclamar un derecho o no se sabe presentar el caso ante los tribunales, ¿no? Y es que como todos estamos inmersos, como decía al inicio de la plática, estamos inmersos en toda una maraña de términos legales, de interpretaciones de criterios que son que son asumidos y que se interpreta la ley y esto y lo otro y demás. Todo ese medio en el que nos manejamos los abogados y que ustedes buscan, yo creo que es como un médico, ¿no? Yo creo que si te dice a ti, ¿y usted sabe cuál es la pancreatitis? O ya ven que siempre los digo con todo respeto de mis médicos queridos, las enfermedades que acaban en titis, y es que la lanjolititis o no sé qué, sepa, ¿no? O sea, son términos técnicos que hasta incluso yo como abogado desconozco. Entonces, pues así como hay una terminología o una nomenclatura o un campo semántico de palabras, de conceptos, de vocablos, pues imagínense el tema de qué puede hacer entre abogados. O sea, abogados también igual. Que si la litispendencia, que el litisconsorcio pasivo necesario, que si la posición precaria, que si la acusación penal, el sobreseimiento, o sea, vocablos que ustedes desconocen totalmente y que no son culpables de eso porque ustedes no están obligados a conocer esos términos legaloides, jurídicos, vagos, etcétera. Entonces, digo, parece que el conocimiento está como limitado y que ustedes no pueden acceder. Fíjense que esa es una problemática que se afronta en la impartición de justicia, que las sentencias o las resoluciones judiciales no tienen el lenguaje jurídico, el lenguaje accesible a la gente. O sea, una sentencia, por ejemplo, imagínense cuando es a un menor de edad. Fíjense, de hecho, incluso se han hecho sentencias, ya la corte las ha hecho, que son sentencias, no sé cómo se les llame, pero son sentencias que tienen ciertos ajustes para que sean presentados en un lenguaje accesible para esa persona. Hablamos de personas que tienen una lengua distinta, una lengua o digamos, ciertos, sí, una lengua diferente, ¿no? Náhuatl, por ejemplo, ¿no? O sea, las traducciones de las sentencias en náhuatl. Digo, es algo que poco se hace, ¿no? Las traducciones. El hecho de que se le permita, se haga una sentencia dirigida a un menor de edad. O sea, explicarle una sentencia por escrito, redactar una sentencia por escrito dirigida a un menor de edad, es todo un reto. Y sí las hay, sí las hay. Personas como puedo repetir, que tienen una lengua distinta, que es una traducción, etcétera. Imagínense una sentencia en náhuatl o en purépecha, no sé. Entonces, en ese sentido, creo que el acercamiento a la justicia implica también que las personas puedan acceder al conocimiento de lo que implica las leyes, pero un conocimiento accesible, un conocimiento que puedan ustedes entender. Porque ahí se entiende la atropella de los derechos. Porque el derecho no se conoce. O sea, se piensa que se conoce, pero no se conoce en realidad. Y ese derecho, al no conocerse adecuadamente, no se puede ejercer efectivamente. Entonces, si este derecho está lleno de conceptos muy técnicos, incomprensibles y muy alejados de las personas, pues imagínense, no podemos pues defendernos adecuadamente, ¿no? Entonces, creo que si los abogados están mal preparados, pues imagínense ustedes, pues peor la cosa, ¿no? Entonces también es un gran problema que afronta el sistema de justicia en cuanto a velar por este derecho de acceso a la justicia para ustedes. Bueno, pues me da mucho gusto saludarles. La verdad
enorme gusto estar con ustedes, platicar sobre este tema. Ya espero yo regularizarme miércoles con miércoles para al punto de las 8 u 8:10 para esperar a que se sigan sumando para platicar sobre temas legales. Escríbanme por los temas que ustedes gusten que yo pueda impartir en materia penal, familiar o civil. No me van a pedir en materia laboral, administrativo, fiscal o agrario porque no les sé. Tengo nociones, pero no los domino. Entonces, pues, si me quieren plantear un tema en materia penal, familiar y civil, con mucho gusto, escríbanme y cualquier duda que tengan, por favor háganmela llegar. En la parte de arriba cuenta con mis números telefónicos, mi número de oficina, de celular, mi Messenger, lo que es WhatsApp. Y en mi muro pueden ver un poco de mi currículum, vamos a decirlo así, de qué trayectoria académica y profesional he tenido. Para que si en algún momento alguien pues desea que le ofrezca mis servicios pueda contar con mayor información de su servidor. Bueno, pues que pasen bonita noche. La verdad fue un placer estar con ustedes en estas transmisiones para acercar la cultura de la legalidad hacia ustedes. Y bueno, esperemos vernos en una próxima sesión. Dice Betty: gracias, Lick, tenga un merecido descanso. Gracias por dedicarnos parte de su tiempo. Bendiciones, bendiciones para ti y toda tu familia. Para todos los que me están viendo, agradezco inmensamente me hayan visto en esta transmisión. Y los que vean la repetición, con mucho gusto también. Cuídense mucho, por favor. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima transmisión. Y en estos días nos vamos viendo y conociendo y reconociendo en las redes sociales. Hasta luego, que pasen bonita noche.